Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú con el debate de la semana. Junto a José González desde Nueva York, Managing Director de GSG Advisors, y Juan Carlos Ruiz, vicepresidente de Pacific Latam, y quien les habla, Oscar Díaz, CEO de Viceversa Consulting. Hoy vamos a tocar tres temas y ahí les va el primero. OEA respalda a Castillo. La semana pasada, como todos ya sabemos, la Asamblea General de la OEA, ante el requerimiento del propio presidente Castillo para que se manifestase lo que a su modo de ver es una estrategia política de los opositores del régimen para sacarlo a través de la manipulación de la ley y de la Constitución, bueno, se manifestó la Asamblea y la Asamblea lo que dijo, ojo, está escrito, Dixit, es respaldó al presidente, pero además, obviamente, como tenía que ser, dijo, pero vamos a ir allá, vamos a enviar una delegación, lo cual suele darse, para ver qué está pasando en el Perú y también tratar de encontrar, digamos, puntos comunes entre la oposición y el régimen. Ahora, la pregunta para trasladársela, por lo tanto, a Juan Carlos y a José, es que hay quienes creen que esto es una oportunidad que puede ser favorable, esta visita favorable a Castillo, y otros creen que va a ser algo parecido a lo que le ocurrió a Fujimori cuando también apeló a la OEA. La OEA le envió una delegación en los años del Fujimorato y efectivamente salió totalmente en contra de lo que él esperaba. Juan Carlos Ruiz. Yo sinceramente creo que el tiro puede salirle por la culata. Es decir, a ver, el pedido, si bien el pedido que le hace a la OEA de utilizar la Carta Democrática, de implementarla, es respaldada por la OEA y manda esta misión, el proceso político por el cual está en curso, tratar de literalmente eliminar al presidente Castillo de ese ajedrez político, de ese tablero, que es el objetivo de la oposición, el objetivo, digamos, de todo este tinglado, digamos, de jugadas en el tablero político peruano, puede ser aprovechado por esta oposición para generar una caja de resonancia, no pensando internacionalmente, ojo, pensando en el juego interno que puede lograr esa legitimidad que hoy día no tiene ni una ni otra posición para poder justificar o la vacancia o la suspensión o la denuncia constitucional que pueda desaforar al presidente. Yo creo que la medida fue desesperada, porque claro, tampoco es que tengan muchos elementos a la mano para poder defenderse. Sigue siendo, a pesar de todo, un gobierno precario, a pesar que el presidente empieza a tener mejores respuestas, digamos, políticas frente a la adversidad, pero que puede jugarle en contra si no sabe, digamos, medir la fuerza de esta comisión en el escenario, ¿no? ¿Qué opina José González? Creo que estoy de acuerdo con Juan Carlos en el sentido de que ya el uso o el abuso de la misión y la decisión de la OEA en cuanto a las dinámicas políticas locales puede funcionar a favor o en contra, más aún cuando hay este rechazo a cualquier intervención internacional desde toda perspectiva de cualquier fuerza que venga desde fuera, incluyendo los baños de género neutro de la OEA durante la Asamblea General en Lima, por la cual el Congreso quiso eliminar tal Asamblea General y luego se puso cuando los baños se separaron. Y creo que hay un evento importante, Oscar, que es esta cosa de que se aprobó por aclamación la solicitud hecha por el presidente de aplicar la Carta Democrática y enviar esta misión en Lima, porque además hay que Justamente asumir. por esa respuesta que tú graficas muy bien para que el público que nos sigue desde hace 2 años tenga la mejor información, no es opinión, sino información, esta actitud por aclamación que le da su respaldo, para mí, y yo discrepo ahí directamente frontalmente con Juan Carlos, lo que me hace pensar es que lo más probable no es que lo bendiga la delegación, no es que vengan y no, lo es cierto, lo lleven a los altares, pero dudo sinceramente que como cree la oposición, sobre todo la ultraderecha, la DBA, vengan y la delegación termine diciendo algo así Por como, otro,
sería bueno que el presidente dejase el cargo, ¿no? Porque para que lo investigue la No, y fiscal, a pesar de que no puede investigarlo en 5 años. No, no por va a otro pasar lado, eso. Oscar, hay que tomar en cuenta que la OEA está muy bien informada de lo que está sucediendo en el Perú y lo Exacto, sigue día a contrariamente a día. lo que dice la prensa, que no, lo que pasa es que no saben, entonces lo han apoyado porque no Correcto, saben. Por favor, ¿en qué pero mundo creen que estamos? para hacer unas precisiones, hay dos eventos importantes. Se dice que por qué la OEA sí se mete en el Perú y no ha dicho nada de Cuba, Nicaragua o Venezuela. Cuba fue expulsada de la OEA hace varias décadas, ¿sí? El único miembro latinoamericano expulsado por presión norteamericana, que es otro tipo de exceso, pero Cuba no pertenece a la OEA. Nicaragua ha pedido su salida de la OEA y no participa en las asambleas de la OEA. Nicolás Maduro retiró a Venezuela de la OEA y la OEA nombró quien representa a Venezuela hoy en la OEA. Es Gustavo Tarre Briceño, que es representante del interinato de Juan Guaidó y no de Nicolás Maduro. Es decir, los tres criticados no pertenecen a la OEA. Segundo, hay una nueva perspectiva a nivel global que se llama el lawfare, que es en inglés un juego de la palabra warfare. Warfare en inglés significa la guerra bélica. El lawfare es una guerra a través de las leyes, de estos golpes legalizados, institucionalizados, en los que la OEA además estuvo involucrada, particularmente en el caso boliviano. Y en el caso de Paraguay, que a la OEA le costó muchísimo políticamente y han adoptado o están adoptando, y le sucedió a Almagro en el caso venezolano, en donde no parecía el secretario general de la OEA, sino su presidente, y de ahí que el tema peruano se esté siendo abordado desde otra perspectiva. Y por último, Ujú. todos los presidentes latinoamericanos amenazados por sus legislaturas harían mal en no respaldar a Castillo, tomando en cuenta que ellos podrían ser los siguientes. Vámonos de inmediato al segundo tema. Denuncia constitucional se desinfla. Ya hace semana y media, ya todos sabemos que la fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides, pues nada, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional, y aclaramos que no es una acusación constitucional porque no lo puede hacer la fiscal de la Nación ni la presidenta o el presidente del Poder Judicial. Y ahí pasó un poco lo que advertimos aquí. Se lo pasó la pelota al Congreso, el Congreso dijo, tampoco yo puedo discernir sobre este tema, y se lo pasa al tribunal. Y ahí va a dormir. O sea, y si es que se manifiestan, será una cosa medio ambigua por lo que sabemos. Entonces, nuevamente vemos que esta que era, y creo que lo escribí en un tuit, supuestamente la bala de plata de la fiscal, pues no, al parecer no habría dado en el blanco. Pero veamos qué dicen Juan Carlos y José. Juan Carlos. Porque en realidad era una bala de plata, como dijimos la semana pasada, tan enrevesada, ¿no? Tan enrevesada, tan poco, tan mal montada escenográficamente, con tan poca, Hildebrand dijo que era digna de Azángaro, ¿no? Del Girón Azángaro. sí, muy mal hecha, ¿no? Muy mal pensada. Si queríamos utilizar, como decía bien José, el tema legal para matar políticamente, hay que saber hacerlo. Entonces, Correcto. si yo no Exacto, sé matar exacto. políticamente, entonces mejor no lo hago porque voy a dejar mal herido al contrincante, y un contrincante mal herido que tiene más poder que yo, más billetera que yo, va a responder, y además con la precariedad que tiene este gobierno, va a responder de la peor manera, y lo está haciendo. Y eso es lo que está pasando. Entonces, al final lo que vemos en el escenario político es una lucha entre precariedades que parece pues ya no una pelea de sangre, parece pues una pelea de, no, ya de fights ¿no? En la victoria, ¿no? En el peor, En Así es, los de los barracones del barracones, en de los los Callao. barracones barracones. del Callao, ¿no? Del Callao, así Y es. entonces es una pelea de mafia contra mafia, en donde tú dices, pero ¿y qué está pasando aquí, no? Y la Y clase Juan Carlos, lo que política es hemos la gran dicho pregunta también de acá, fondo. y lo ha dicho Hildebrand, lo ha dicho en su artículo muy interesante, Gustavo Gorrita en IDL, ¿no es cierto? Que la señora fiscal tiene pues un rabo de paja muy grande. El tema de su hermana, ayer incluso en el programa Tierra Adentro, Jaime Altaus tuvo que reconocer finalmente que no era posiblemente oportuno que esta denuncia constitucional fuese presentada por esta fiscal. O sea, así estamos, José. No, Sí. además lo que habíamos conversado y lo acaba de decir Juan Carlos, o sea, tú no puedes
hacer una interpretación artículo del artículo 177 de la Constitución, que es muy clara cuáles son las condiciones en que se puede o no investigar un presidente y que esas investigaciones son posteriores a la salida de la presidencia para que no sean políticas, y por otro lado invoques a la Convención Interamericana contra la Corrupción como un tema supraconstitucional. O sea, es un enredo lo que acaba de decir Juan Carlos, mal armado, ¿sí? Además de los conflictos de interés obviamente creados y asumiendo que el presidente es manco, será precario, pero manco no es, y que actúe políticamente y que lo critiques por actuar políticamente. Es decir, no funciona, no se sostiene. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta, al margen, pero vinculados. La salida de López del Ministerio de Salud por corrupción, por el propio presidente, en 24 horas, ¿marca un cambio en lo que está haciendo Castillo? ¿Qué piensas, Oscar, y qué piensa Juan Carlos? Juan Carlos, este es un punto bien importante porque no he llegado a tener tiempo para soltarlo en el Twitter, lo voy a hacer. Recordemos que el último ministro de Cerrón en este gobierno era el ministro de Salud. Estaremos pendientes para saber si es que el nuevo realmente también sale de la fila de Cerrón, cosa que pongo en duda. No creo que el presidente Castillo vuelva a darle ese ministerio, con lo cual abres unas posibilidades, porque recordemos que en parte esos votos, esos que tiene Cerrón por su lado, hacen un peso específico para el tema de la vacancia. Juan Carlos. El último bastión serronista en el Ejecutivo, sin duda, era el Ministerio de Salud. Con la denuncia de Así es. ayer, cae este personaje que, miren, era tan precario que felizmente estaba permitiendo que algunos representantes tecnocráticos, como por ejemplo el cambio que se hizo en Digemit, empezara a hacer cambios interesantes que está tratando de reformular la forma como se planifican los tratamientos y tratando de modernizar la institución, pero ya estaba teniendo resistencias de parte de la autoridad. Esta caída va a decirnos si esa influencia serronista sigue siendo parte del chantaje permanente que tiene el presidente sobre el cuello, o si el presidente ha logrado deshacerse de esta definitivamente para poder tener juego propio Y en su pregunta, propio manejo político, ¿no? sacarlo por corrupción, porque es obvio por las acusaciones de que el tío estaba así, ya rompió el sobre, como se dice en inglés. ¿Podría ser utilizado por Castillo políticamente, con lo cual está demostrando cierto talento político, como lo admitió ayer Jaime de Altaos en Tierra Adentro, y lo viene diciendo Juan Carlos Tafur desde hace mucho tiempo, no lo neguemos, ¿sí? ¿Podría marcar un giro, un cambio, un golpe de timón y decir que él ahora es el Yo mayor creo, anticorruptor del país? claro, yendo un poco a lo que tú quieres preguntar, yo creo que, y lo hemos dicho en este podcast desde el inicio del gobierno, a diferencia de la mayoría de colegas y analistas, que el presidente tenía que aprender. Todos se reían, no va a aprender, no va a aprender. Yo, sinceramente, sin ser castillista, sigo creyendo que es un gobierno precario, de muy bajo nivel, quizá de un nivel que no hemos visto en los últimos 50 años, por lo menos, por lo bajo, por poco capacitado, es que ha aprendido. El mensaje presidencial de 14 minutos, el último, donde ya aprendió a leer, donde se viste con cuello, con saco, corbata, un buen terno, donde está mejor plantado, donde lanza una iniciativa a la OEA, donde tiene un éxito, ojo. Y ayer efectivamente, a mí me llamó la atención al punto que se lo dije, Jaime, oye, le estás reconociendo tantas virtudes tantos aciertos al presidente que te desconozco. Entonces, y resulta que a eso, la salida de ayer en el acto de algo que era tan evidente respecto al ministro, yo sí creo, para responder directamente a tu pregunta, José, no sé qué piense Juan Carlos, que está mostrando a un presidente, Pedro Castillo, que está aprendiendo a ser presidente. Lo voy a decir en modo comunicación estratégica, que son las especialidades que siempre manejamos en la agencia. Hay dos caras de una misma moneda, ¿no? Aprovechando la similitud con Caricello. Una cara de la comunicación es esta reactiva, en donde el sobreviviente, esta estrategia de sobrevivencia a la que está acostumbrado el presidente, coincide o empata rápidamente con la actitud reactiva y con la actitud destructiva del contrincante para poder sobrevivir. Entonces, eso se aprende muy rápidamente y se aprende más rápidamente, y por eso el psicosocial empieza a ser
una de las competencias que desarrolla con más rapidez dentro de esta. El otro lado de la moneda, que es la más importante, es la proactiva, que es decir, es a donde tienes que posicionar un programa propositivo ¿no? Digamos, de políticas, de competencias de gestión, que es justamente en donde tenemos una carencia mayor, supina. Entonces, el problema es que, claro, inicialmente cuando eres reactivo, al principio te funciona la estrategia destructiva del contrincante y te permite sobrevivir y eso puede ser percibido inicialmente como, oye, este señor está aprendiendo, pero si no se complementa o si no existe al otro lado una estrategia de posicionamiento, de gestión eficiente, esto se queda vacío y se cae. Eso Ujú. siempre va a ocurrir De así. acuerdo. Entonces, tenemos que ver Ujú. el bosque y el camino a largo plazo y no solamente la coyuntura actual, ¿no? De acuerdo. La del estribo. ¿Xi Jinping es el nuevo Mao de China? ¿Por qué hacemos esta pregunta para darle el pase, por supuesto, a quien mejor que para hablarnos de esto que José González? Y es que ayer terminó la sesión plenaria del Partido Popular Comunista Chino y pasó una cosa que es la que queremos que comente José, porque nos sirve también para entender lo que va a pasar en el mundo y, por supuesto, en el Perú. Y es que, como no pasaba desde las épocas de Mao, el plenario de la sesión plenaria del Partido Comunista ha reelegido por segunda vez en la presidencia, dándole por lo tanto un tercer mandato a Xi Jinping, empezando el pensamiento Xi, ¿no es cierto? Incluyendo además la salida bastante rochosa, para decirlo en buen peruano, la salida del Tosca, ¿no? expresidente chino, ¿no? Bien tosca, Ujú. bien burda. José González. Básicamente, no, ningún líder posterior a la muerte de Mao y las reformas de Deng Xiaoping había gobernado por 3 años, por 3 periodos consecutivos. Y Xi es el primero en nombrar, en hacerlo por 3 periodos consecutivos. Y como dices, no solo es el secretario general del Partido Comunista Chino, el líder supremo del ejército y el presidente de la República Popular China, sino que por primera vez se hace una modificación en la Constitución en la cual se elimina el límite de los 75 años de edad, con lo cual hay varios líderes que ya son superiores a esa edad, claves de Xi, que nombra en el Poliburó del partido, que son 25 miembros, y en el gobierno, que son 7 miembros, a leales a personajes completamente leales a él, y en la Constitución se asume el pensamiento Xi del líder supremo. Todos han sido líderes supremos, pero este es un líder más supremo que los anteriores. Y la salida de Hu Jintao de la sede donde se realizaba el 20º plenario del Partido Comunista Chino es otra salida simbólica. Hu fue el último de los líderes colectivistas y reformistas de las propuestas que hizo Deng después de Mao, en donde en China se tomaban las decisiones por consenso, y tenemos un líder único, supremo y incuestionable, que es Xi. ¿Eso qué significa hacia adelante? Que no se había intentado desde Mao en un momento más que es crítico para China. China ya está experimentando las limitaciones estructurales de su tamaño. China había crecido durante 5 décadas a un promedio anual del Ujú, 9% y en adelante no va a crecer, ujú, según el Fondo Monetario Internacional y el contexto de los analistas internacionales, más del 4,6% promedio. ¿Qué va a suceder? ujú. Todos estamos a la expectativa, el mundo occidental está a la expectativa. China podría dejar de ser el motor del crecimiento global, particularmente de las economías emergentes, muy importante para las economías mineras como en el Perú, en donde es clave y preciso empezar a diseñar un pivote en el cual no solo se dependa de China para inversión y demanda, sino de Occidente, más aún en la transición energética, Oscar, que va a ser primero en los próximos 30 años en las economías desarrolladas de Occidente, antes que en las economías emergentes o lo que se llama el sur Ujú. global, en las cuales está incluida China.
Y con este comentario les decimos gracias a José González y Juan Carlos Ruiz por sus opiniones siempre bien informadas. Oscar Díaz les dice gracias también por acompañarnos en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Recuerden que nos encontramos en cualquier momento en YouTube o Spotify, salvo Mejor Opinión.